Bueno, buenas tardes para todos. Tal como comentó Santiago, armamos un poco rápido esta capacitación pensando un poco que a partir de INTA nuevamente se retoman las distribuciones de aves y habíamos pensado este año que cuando empezáramos, en este caso en Delta, a entregar a la familia, bueno, por ahí dar una capacitación digamos, reforzando algunos conceptos, que esto puede ser un ida y vuelta de los productores. Yo, por ahí, si alguien quiere hacer alguna acotación, quiere compartir algo de lo cual ustedes estén manejando de alguna manera distinta o estén trabajando de una manera distinta, yo no los veo, pero bueno, pueden interrumpirme cuando sea, lo mismo que si no se entiende. En esta oportunidad, como vamos a entregar pollos camperos, por eso tratamos de reforzar, como recién le decía, algunos de estos conceptos. Y bueno, siempre, digamos, un poco la avicultura en general, para autoconsumo, para lo que sea un proyecto productivo, para lo que sea una empresa avícola. En la Argentina fue un antes y un después de lo que fue la aparición de esta enfermedad exótica hasta febrero del 2023, como es influenza aviar. Entonces, bueno, de alguna manera siempre tratamos de recomendar, a veces parece que son cosas que uno, desde la economía muy escasa, que algunos pequeños productores o familias tienen, es difícil de implementar, pero siempre lo que tenemos que tener presente es que esta enfermedad es bastante compleja, que produce una alta mortandad, como es la influenza aviar. Entonces, todas las medidas que se puedan recomendar, en la medida en que uno las pueda ir incorporando con los elementos que tenga, siempre va a ser a tratar de, por un lado, evitar que nuestros animales se enfermen y, por supuesto, que se mueran o que contagien al resto de los animales que tenemos en nuestra granja o incluso hasta la de nuestros vecinos. Entonces, siempre lo que tratamos de poner un poco en el contexto en el cual nos referimos con estas capacitaciones, que siempre tenemos por un lado lo que es fomentado a través del INTA, lo que es el programa Pro Huerta, lo que es la avicultura para el autoconsumo, pero esto también nos ha generado que empiecen algunas familias a crecer y a tener mayor demanda de animales, ya pensando en lo que es la comercialización del excedente. Si bien esta comercialización del excedente es más simple en lo que es la producción de huevos, porque ya el animal nace con su envoltorio, en su paquetito a entregar, y lo que es la comercialización de un excedente, en lo que es el pollo campero, tiene que pasar por un proceso de faena. Bueno, esta faena, para poder comercializar en ciertas zonas, en lo que son los municipios o las ferias, bueno, tiene que tener el acompañamiento precisamente de lo que es el municipio, o por lo menos de cumplir las reglamentaciones, al menos locales, como para no tener precisamente problemas después. Siempre recomendamos que todas las familias o pequeños productores estén inscritos en el RENSPA. Esta sería como la manera de empezar. Es decir, a nosotros nos llaman y dicen, bueno, vamos a recibir, tenemos esta demanda desde las familias que trabajan de manera articulada con el Pro Huerta, o hay pequeños productores que quieren iniciar porque detectaron que en su zona hay una demanda de estos pollos de campo, o quieren este tipo de animal precisamente por la rusticidad que tiene comparado con otras genéticas. Entonces, bueno, lo primero que les recomendamos es que se inscriban en el RESPA. Este es un trámite gratuito, facilita mucho el tener RESPA, porque para cualquier tipo de propuestas, proyectos, subsidios que nosotros querramos obtener, necesitamos este número de RESPA, que es ni más ni menos que un registro sanitario. Esto solamente en lo que nos permite es estar georreferenciado y saber dónde están las granjas ubicadas. Si es de traspatio, aunque sea para consumo propio, también es necesario, porque precisamente nos permite tener una distribución y conocer cómo es la distribución y la dinámica de lo que es la avicultura de pequeña escala en la República Argentina. Entonces,
no es que si yo tengo, no me voy a dedicar a lo que es la comercialización, ¿para qué quiero el RESPA? No, es importante que todos los tengan, pero además el beneficio, la ventaja que se vivió el año pasado fueron que aquellas familias o producciones donde tuvieron algún problema de influenza, si no tenían número de RESPA no se le pagaba lo que el SENASA sacrificaba, cosa que si por desgracia tienen la mala suerte de que estas granjas se enfermen por esta enfermedad, hasta ahora venimos muy bien, no se han registrado casos, pero bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar. Bueno, es un registro que es necesario. Y además es gratuito, que es lo que muchas veces uno también no quiere generar más gastos a los que ya tenemos dentro de lo que son nuestros sistemas de producción. Y esto es algo que antes de lo que es el ingreso de los pollitos, es decir, para lo que sería el traslado de animales, lo tenemos que tener resuelto. Y por otro lado, es importante, porque cuando nosotros nos vamos a registrar en el RESPA, se georreferencia el lugar donde vamos a tener nuestra granja. Entonces ahí sabemos si hay otras producciones que a lo mejor no las conocemos. Sé que normalmente estas entregas se hacen en la isla, donde es todo un lugar que se conoce, pero también se pueden hacer en otras zonas donde a lo mejor no sabemos si hay algún otro productor cerca y que se manejan de manera diferente, sanitariamente incluso, y bueno, y ante lo cual tenemos que estar atentos. Entonces, siempre es importante conocer qué otras producciones avícolas cercanas hay y que precisamente esto no sea una traba el día de mañana para desarrollar o crecer en lo que es nuestro sistema de producción. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que vamos a tratar de mencionar en esta charla? En muchos ya lo hemos repetido en varias oportunidades, pero que tienen que ver a lo que es antes de cualquier cosa, o sea, dijimos tener el RESPA, pero bueno, tener preparado el lugar. Lo ideal es siempre la planificación, es decir, nosotros sabemos cuándo van, el técnico de INTA me dice cuándo van a recibir los pollitos, yo tengo que tener todo preparado, porque si no, todo lo que yo demore desde que los animales llegan a mi lugar hasta que yo les empiezo a dar calefacción, empiezo a dar de comer, a tomar agua, todo eso son atrasos que le genera este animal. Y es tan importante en la ponedora como en el pollo de engorde, sobre todo pensar que tenemos que en muy poco tiempo hacer que un pollito que pesa 40 gramos llegue a lograr 2,5 kilos hasta 3,5 kilos, dependiendo de la edad que yo lo faene. Entonces, como que tengo que tratar de que todo ese lugar esté preparado. Contar con alimento y obviamente con agua potable, y si no agua que la tengo que potabilizar de alguna manera, ya sea a través de la cloración, a través de filtro, como sea, esta agua tiene que ser apta para consumo animal. Y también debemos disponer del alimento. O sea, nosotros esto sería lo ideal, siempre tratar de planificar y no darme cuenta que me quedé sin alimento y o no le doy de comer o le doy cualquier cosa, porque después ahí se empiezan a atrasar y dependiendo del tipo de sistemas que nosotros tengamos, también podemos empezar a tener problemas de picaje entre estos animales, sobre todo en este tipo de genéticas que son mucho más voraces que lo que podría ser una gallina de postura. El tema de manejo de la luz, si bien no tiene tanto impacto como puede tener en una gallina de postura, que la necesita para poder ovular y poner huevos, siempre la luz es importante porque si bien los animales tratamos de que descansen las 8 horas que marcan lo que es el protocolo de producción, también si nuestras zonas son zonas a lo mejor que hay mucha sombra, que hay muchos árboles o que los galpones son muy oscuros, la luz ayuda a estimular un poco lo que es el consumo de alimento y poder llegar a lo que es la edad de faena con el peso que se recomienda. Todo lo que tiene que ver con el manejo que le vamos a aplicar, la bioseguridad y la sanidad. Bioseguridad, en el 2005, cuando empezaron a aparecer algunos brotes y había sospecha de que había influenza en la Argentina, que después se descartó, se empezó a hablar de este concepto de bioseguridad, que si bien siempre existió, era como que no lo teníamos tan incorporado. Y bioseguridad, lo vamos a ver un poquito después, pero son todas aquellas acciones, prácticas, medidas que yo hago para evitar que una enfermedad ingrese a mi granja, sea cual sea. Puede ser
puede ser influenza, puede ser salmonela, que son mucho más riesgosas, campylobacter, cualquier enfermedad que, sobre todo las bacterianas, que son complejas. Y también lo que tiene que ver con la faena, o sea, con ese último eslabón que, si bien no vamos a hablar de faena básicamente, pero sí hace, en la práctica de faena hace a tratar de obtener de este animal vivo carne de pollo. ¿Y qué es? Todos estos puntos hacen a, sobre todo lo que es manejo, bioseguridad, sanidad y faena, hacen a lograr que esta carne de pollo, que es una carne de alta calidad nutricional, tiene un elevado nivel de proteínas, 8 aminoácidos esenciales, tratar de que sea inocua. Es decir, no transformar, en ese último paso, arruinar a lo mejor todo lo que estuve trabajando 3 meses antes. Y cuando nos referimos a inocuidad, es decir, es la ausencia de peligro en los alimentos que pueden dañar a los consumidores, es decir, convertirse en esta carne, en este caso, en un medio de contaminación, generar una zoonosis y enfermar por el consumo o por el mal manejo de estos puntos de bioseguridad, faena, manejo, esta carne en algo que no sea apto para consumo humano. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el proceso de faena, que a lo mejor podemos en ese último eslabón arruinar todo el trabajo previo. Cuando nosotros nos referimos a lo que es preparar el lugar, es decir, planificarlo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Y esto que a lo mejor nosotros mostramos, las instalaciones que tenemos en INTA o las instalaciones que tenemos en la facultad o en productores, pero ya con un objetivo productivo, dedicado no solamente al consumo de la familia, obviamente todos los pequeños productores lo tienen, sino ya también para comercializar. Tratamos de mostrar los puntos esenciales que tenemos que tener en cuenta, aunque lo hagamos en un cajón, como también el que se muestra en la foto. ¿Qué es algo importante? Si bien el pollo campero es un animal que tiene un crecimiento un poco más lento que lo que es el pollo parrillero tradicional, el pollo de blanco, doble pechuga, este tiene un crecimiento un poco más lento precisamente porque lo que se trata es de, primero, que se adapte a lo que es un sistema semi-extensivo, que el animal camine, que levante bichitos, que pueda tomar sol y que al caminar, precisamente buscando este otro tipo de alimentos, que coma pastura y demás, hace a que la calidad de la carne sea distinta. Entonces, si bien ese es el concepto fundamental de lo que es un pollo campero, tenemos que tener en cuenta que a la hora de pensar en el lugar donde vamos a criarlo, se pueda cerrar. Por un lado es por los problemas climáticos que podemos llegar a tener. Si no, paramos donde lo que está ocurriendo ahora en Corrientes es mucha lluvia en muy poco tiempo, entonces nosotros tenemos que intentar tratar de poder tener estos animales encerrados. Un animal que está sobre el agua, chapoteando en el agua, no solamente se enfría, se arruinan las garras, y que desde el punto de vista del bienestar está muy desaconsejado, sino también se empieza a se transforma eso en bebederos, levantando parásitos, tomando agua sucia. Entonces, bueno, por un montón de motivos, siempre tenemos que tener la posibilidad de encerrarlo. Pero también pensando en lo que puede ocurrir, llegado el caso de que ocurran brotes de esta enfermedad. Si nosotros cerca de nuestra zona hay problemas de influenza aviar, sabemos que la única manera de aislarlo es tratando de encerrar a los animales. Que dispongamos de implementos y todos los elementos que vayan a asegurar este bienestar animal del que recién mencionábamos. O sea, hay muchas formas de medir del bienestar animal, pero siempre tratando de que los animales tengan comederos y bebederos. Los podemos comprar, los podemos fabricar de manera casera, pero siempre el agua, dijimos que tiene que ser apta para consumo humano, para consumo animal, bueno, obviamente también humano, y el comedero el alimento es el mayor el insumo más costoso, más caro,
Entonces siempre tenemos que tratar de cuidarlo, que no se fermente, que no se humedezca, que no se contamine con material fecal, entonces siempre tratar de incorporar los comederos. Las bandejas que ustedes pueden observar en la foto, eso también en algunos lugares lo hemos visto con maples de huevos nuevos. Eso es para el primero o el segundo día, como para que el animal enseguida reconozca el alimento y después por ahí se apagan los micrófonos porque a veces hay algunos ruidos. Entonces, bueno, contar con estos implementos. Previo a todo lo que sea la recepción de los animales, debemos limpiar muy bien y desinfectar lo que son las instalaciones. La mejor manera es, primero, para preparar estas instalaciones, barrer, después, es decir, una limpieza en seco, después y lavar o hidrolavar con alguna manguera, si podemos ponerle un pico que dé presión al agua mucho mejor. Tratar de lavar con detergentes como para sacar toda la presencia de materia orgánica que en un galpón de aves es importante y es mucha, y después desinfectar. Dependiendo el tipo de crianza que hayamos tenido en la tanda anterior, si no tuvimos ningún problema sanitario, con cualquier amonio cuaternario, cualquier desinfectante de amplio espectro es suficiente. Y si no, se puede desinfectar con agua lavandina y pintar con cal, que son muy buenos desinfectantes. Esto siempre se recomienda en aquellos casos donde no hayamos tenido ningún problema sanitario previo. Si tuvimos parasitosis, si tuvimos algún problema bacteriano, como puede ser alguna salmonela, ahí ya hay que tener algunos cuidados especiales. Una vez que está bien limpio y desinfectado, bueno, lo ideal es empezar a armar estos corrales. Primero les ponemos viruta o cualquier material de cama. Este material de cama, ¿cuáles son las funciones que tienen? Bueno, primero es calefaccionar el lugar, ayudar en lo que es la calefacción. Ese material se calienta y después colabora en lo que es mantener la temperatura ideal para esta nave de cría. Pueden ser otro tipo de material de cama. Siempre es importante considerar que lo que vayamos a usar no lesione la pata de los animales. Una de las formas de medir el bienestar animal es mirando las garras de los animales. Entonces, si están lastimadas porque a lo mejor se usó un material que era muy duro, es complejo, y nosotros apuntamos a un sistema que precisamente respete el bienestar animal. Arriba de esta madera, si es posible, se coloca un cartón corrugado o papel. Esto simplemente, la función que cumple es tratar de que el pollito, ni bien se aloja, no empiece a comer el material de la cama, sino que lo primero que haga es hidratarse y comer el alimento. Después ya esto se puede sacar y se lo deja solamente en el material de cama. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, y si es posible, es tratar de controlar, que si bien nosotros observando a los animales es el mejor indicador, pero siempre es bueno poder tener algún registro de lo que es la temperatura en el ambiente que nosotros vamos a hacer esta cría, sobre todo los primeros días, y también la temperatura que tenemos a la altura de los pollitos, es decir, en este cerco que le vamos a poner, ya sea en el cajón o en un cerco si criamos mayor cantidad de animales. Algo para recomendar, y nosotros siempre agradecemos mucho las fotos que nos mandan. A veces perdemos un poco el hilo de dónde son, porque somos muchos los veterinarios que trabajamos en INTA, en avicultura y en el programa Pro Huerta o en Cambio Rural, y a veces perdemos quién es el dueño de la foto. Pero bueno, si nosotros tenemos que recomendar un espacio para los primeros días, este cajón tiene una alta densidad comparado a pensar en un lugar, en la densidad que tiene que tener en ese lugar que vamos a destinarle a la cría, que son los primeros 35 días, tenemos que pensar que ese pollito tenga la posibilidad de, si desde la fuente de calor pueda alejarse, llegado el caso que haga mucho calor, y no que no tenga a dónde alejarse y empezar a tener problemas de deshidratación, o que los animales empiezan como a quedar más echados
más inactivos, precisamente porque lo único que quieren es refrescarse y eliminar un poco ese exceso de calor. Entonces, siempre que nosotros vayamos a definir cualquier superficie, cualquier espacio, pensemos en que el pollito pueda alejarse de la fuente de calor en caso de que la temperatura sea excesiva. ¿Qué es lo que vamos a controlar estos primeros días en la etapa de cría? Después lo vamos a ver un poquito mejor, pero que es los primeros 35 días. Por un lado, controlar la temperatura. Recuerden que el pollito cuando nace tiene problemas en regular su temperatura corporal, entonces nosotros debemos recepcionarlos en un lugar que esté calefaccionado. Esa calefacción puede ser ya sea con luz eléctrica, por lo general nosotros recomendamos los focos de luz infrarroja, puede ser con gas, puede ser con alguna tipo salamandra. Lo que es importante es tratar de observar que los pollitos en ese lugar, en ese espacio que vayan a tener en la cría, estén distribuidos como están en la foto, es decir, en todos lados del cerco. No que estén ni amontonados abajo de la campana o de esa fuente de calor, ni todo fuera en los rincones, porque eso quiere decir que tienen mucho calor y ese animal que tiene mucho calor no se está hidratando bien porque seguramente si hay un exceso de calor, esa agua también está muy templada, entonces no van a tomar agua para hidratarse, no van a consumir alimento y son animales que se van a empezar a tener algunos problemas más que nada de tipo digestivos y no van a consumir alimento y no van a empezar a desarrollar todo lo que es su aparato digestivo. Entonces, tener presente que si bien nosotros podemos tener un montón de gráficos, de tablas de cuál es la temperatura normal del ave, piensen que estos animales vienen de una incubadora que tiene una temperatura en la etapa de nacimiento de 37 grados y medio, y que la temperatura normal del ave es de 40 grados, es decir, nosotros necesitamos recepcionarnos en un lugar donde la temperatura sea a la altura del pollito, por lo menos estos 2 o 3 primeros días de 32, 33 grados. Y siempre se recomienda una temperatura ambiente de no menor a 28 grados. Entonces, bueno, el tema de por ahí de tener algún termómetro o por lo menos mirar controlar cómo se distribuyen los pollitos en el cerco, en la caja o en la campana, es fundamental. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, hablamos de la temperatura y ahí tenemos algo que es un poco contradictorio con respecto a lo que es la ventilación. Nosotros necesitamos que el lugar donde vayan a estar los animales se pueda ventilar. Digo contradictorio porque por un lado uno piensa en cerrar el lugar para poder conservar la temperatura, pero también necesitamos ventilarlo. Ambientes muy cargados, sobre todo muy cargados de el monóxido de carbono, de amoníaco, ese aire que está viciado hace generar algunos problemas que después, cuando el pollito tiene 21, 22, 23 días, empezamos a tener una muerte súbita, los animales empiezan a morir como con la cresta azulada o media color bordó, y precisamente esos son problemas de manejo que tienen que ver con una mala calidad de aire y que me generan una sintomatología que se llama citis, o una enfermedad, que lo que hace el animal empieza a acumular líquido en la cavidad abdominal y precisamente termina muriendo porque ese líquido empieza a comprimir sobre los pulmones y el corazón y termina muriendo por un paro cardiorrespiratorio. Y eso tiene que ver con una mala calidad del aire. Empezamos a tener problemas a nivel del circuito, del sistema circulatorio, que me genera este problema a nivel de los capilares, que empieza a acumular agua en el abdomen. Entonces, necesitamos temperatura adecuada, necesitamos que se puedan ventilar, es decir, que si bien se pueda cerrar, también permite una cierta ventilación y también conservar una buena humedad, es decir, la cama no tiene que estar mojada, los pollitos no tienen que tener este aspecto de que como que están mojados o húmedos, porque precisamente eso junto con la mala ventilación hace tener un ambiente viciado y tener problemas de ascitis.
Otra de las cosas que tenemos que ver, ni bien vamos a alojar a estos animales, es que tengan un consumo de alimento adecuado. Nosotros vamos a preparar las instalaciones, vamos a recibir los pollitos y lo primero que tenemos que ver dentro de las 24 horas es que todos los pollitos hayan consumido. Entonces tenemos que mirar ese buche que tienen, que tenga alimento y no que estén vacíos o que tenga a lo mejor material duro de cama o que sea solo agua. ¿Qué puede estar pasando si no tenemos alimento? Puede ser la partícula muy grande para el tamaño del pollito, a lo mejor me confundí o solamente le di un alimento, a veces fabricamos nosotros el alimento y las partículas son muy grandes, entonces tener en cuenta que ese animal ni bien llega tiene que consumir y que ese buche tiene que estar lleno de alimento. Pueden faltar comederos, a lo mejor tengo menos comederos o menos distribución de alimento de la cantidad de pollitos que tengo, eso también, o puede que tenga buena calidad de alimento, buen sistema de comederos, pero los pollitos por algún motivo no acceden a ellos. A veces están demasiado altos o me quedaron inaccesibles a los animales. Entonces, controlar todo ese tipo de cosas que haga que ni bien se alojan los pollitos, enseguida empiecen a consumir. Y por otro lado, también controlar el estado de los animales que nosotros vamos a recibir. Tienen que tener bien cicatrizado el ombligo, tienen que no estar pegoteados, no tienen que tener los dedos torcidos, ni lo que serían las patas lesionadas. Todos esos problemas son problemas de nacedora y si hay una buena clasificación son animales de descarte. Entonces tenemos que controlar que estos animales cuando se los alojen enseguida se pongan en movimiento, que no tengan ningún defecto ni que les falte algún ojo, que el pico torcido, o sea que sean animales que están en perfectas condiciones. Y también tener en cuenta lo que es la densidad. Nosotros, según lo que se venía trabajando en la densidad del pollo campero, hablábamos de 8 aves por metro cuadrado. Hemos hecho algunos ensayos en la facultad de veterinario de Casilda, con la cual trabajamos, y vimos que hasta 11 aves por metro cuadrado, la verdad es que tenemos mejores resultados y con respecto a la cantidad de kilos por ave por metro cuadrado y que no se afectan ninguno de los parámetros a partir de los cuales podemos comprobar lo que es el bienestar animal. Entonces, si nosotros tenemos que pensar en la etapa de producción, cuántos animales vamos a tener, hablamos de 11 aves por metro cuadrado y en la etapa de cría hablamos de 20 aves por metro cuadrado. Todos estos datos a mí me sirven poder planificar y dimensionar el tamaño de las instalaciones que vamos a tener. Mostramos algunos otros tipos de instalaciones. Normalmente estos son galpones del norte del país, donde en el mismo galpón tenemos un solo galpón donde vamos a hacer la cría y después se largan como para que hagan la etapa de crecimiento y engorde y se usa todo el mismo galpón. Entonces lo que se puede hacer es en algún lugar para tratar de conservar lo que es y ahorrar lo que es esta fuente de energía como para calefaccionar, armar algún cajón de cría. Y después ya a partir de los 20 días ya se le empieza a dar más espacio. Esta, bueno, es la forma de poder disponer entonces en la etapa de cría de comederos, bebederos y la fuente de calor. Nosotros normalmente lo que tratamos de usar es lámparas infrarrojas, sobre todo en esta época del año. Esto es un ensayo en la facultad que empezó la semana pasada, y cuando es pleno invierno usamos lo que es las campanas de gas. Son cosas que tienen su costo, todo es elevado hoy en día, pero bueno, hacia lo que es el tratar de que los pollitos empiecen a madurar de la manera que corresponde, puedan absorber ese saco vitelino, esa yema, con todo lo que son las inmunoglobulinas que a través de la yema le transmite la madre, y tener un pollito que esté en buenas condiciones. Otra de las cosas que nosotros incorporamos son, bueno, no solamente los termómetros para controlar, sino también pensando un poco en lo que es esta ventilación que necesitamos y la remoción de lo que es el ambiente que podemos tener en esta primera etapa,
es tener un ventilador, un extractor. A veces nosotros tenemos lugares cerrados como para tratar de conservar la temperatura, porque generarla es muy caro. Bueno, tratar de pensar en de qué manera vamos a renovar el aire de ese lugar. Recién mencionábamos que lo que necesitamos para tanto en el animal bebé como en el animal adulto era precisamente lo mismo, que cuando tengan acceso a pastura también puedan tener un lugar que se pueda cerrar, que se pueda pensar en todo lo que hace al desarrollo de los animales y al bienestar de estos animales, que tengan un crecimiento adecuado, que tengan una buena estructura de las plumas. Tengan en cuenta, recién mencionábamos que lo que es el bienestar animal, que es una de las condiciones que nosotros buscamos, más allá de lo que es una calidad de carne diferente, también que los animales estén criados en buenas condiciones, se puede medir a través del estado de las garras, de las patas, de las almohadillas plantales y también del estado de las plumas, de su limpieza, de las formas que tienen las plumas, de si tenemos zonas donde están pelados, zonas que no. Bueno, todo eso son los indicadores que me permiten medir el bienestar animal. Y también ya cuando el animal, si bien cuando los pollos son chiquitos, nosotros sabemos que lo vamos a tener encerrado, en esta época o en el verano a veces tienen acceso antes a lo que es la pastura, a lo mejor ya a los 15 días ya lo podemos soltar, pero en lo que es la época de otoño-invierno, los animales van a tener contacto con otras aves cuando los empezamos a largar al exterior en esta zona de pastura, entonces ahí tenemos que tratar de que esto sea el menor tiempo posible. Siempre pensando, bueno, hacemos mucha mención a lo que es influenza porque fue realmente lo que nos trastornó la vida el año pasado, pero también hay otras enfermedades que nos pueden transmitir las aves y otros problemas, como son los parásitos externos, el tema de piojillos, que al ponerse en contacto con otras aves lo pueden transmitir. Entonces, bueno, si bien es una práctica recomendable que el animal salga a pastar, porque precisamente una de las características de la forma de crianza de estos pollos camperos, bueno, tratar de evitar tener comederos afuera, bebederos afuera, que haga que se puedan poner en contacto con otras aves. Entonces, distintos tipos de galponcitos, yo no sé si acá se alcanza a ver, pero acá tienen todo un predio que era como un patiecito donde le pusieron una media sombra. Distintos modelos que hacen a que el animal puede estar afuera, pero cuando empieza a bajar la intensidad de la luz, esto siempre se recomienda que se lo saque a la tarde, una vez que el animal ya comió, tomó agua, entonces salen a pastar a la tarde y después se lo vuelven a ingresar. Este tipo de acceso a las pasturas son los recomendables, es decir, unas puertas bajas, precisamente para evitar que adentro del galpón se metan aves silvestres, no solamente a comer el alimento, sino que también me pueden traer algún problema sanitario que puedan llegar a estar portando. Entonces, siempre que el acceso a pastura sea una puerta bajita que se pueda cerrar. Distintos tipos, no sé si se alcanza a percibir también, que son distintas casetas. Esta se enseña a construir en lo que es el material de ProHuerta, y en la parte que les comentaba acá es que en esta parte de la pastura puedan tener también 3/4 parte de media sombra y bueno, un sector del sol y demás. Esto siempre, si bien a veces, repito, un poco contradictorio, buscamos que el animal tome sol y demás, pero bueno, por estos problemas que puedan llegar a ver, que esté la posibilidad de que el diseño de mi galpón me permita poder cubrir una parte, siempre pensando en que pueda llegar a ver en la zona algún problema de influenza. Otra de las cosas que dijimos que teníamos que ser cuidadosos y de los temas dentro de lo que es el manejo es el alimento y el agua, que el agua es uno de los principales alimentos, si no es el principal. Siempre que hablamos del agua es un tema difícil porque en muchas zonas no hay agua potable o es difícil de encontrar, pero siempre el agua tiene que ser apta para consumo, como recién hablamos, animal, no solamente desde el punto de vista microbiológico, sino también desde el punto de vista químico. Entonces,
existen diseños de filtros que se pueden hacer, incluso muy baratos, como para filtrar el agua en caso de que el agua no esté en condiciones. Y llegado al caso que sea un agua que podemos llegar a tener sospecha de que está contaminada, bueno, podemos clorarla o poner alguna pastilla que ayude a sanitizar el agua. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recomendar incorporar en el agua, sobre todo los primeros días? Bueno, cuando vamos a recibir los pollitos, el agua, lo ideal es que no sea agua que esté fría a una temperatura que puede salir de la canilla, dependiendo dónde tenemos, si tenemos depósitos de agua afuera del galpón, adentro del galpón y la época del año, sino que la temperatura del agua esté alrededor de los 24 o 25 grados, es decir, que sea una temperatura que esté templada, sobre todo para los pollitos los primeros días de vida. Normalmente se recomienda que se le puedan agregar unas cucharadas de azúcar. Nosotros recomendamos que se le incorpore vinagre. ¿Por qué el vinagre? Porque en realidad lo que nosotros tenemos que tratar es de, primero, asegurar de que todos los pollitos cuando se trasladen en las condiciones ideales, es decir, que no estén sometidos a un estrés que me pueda complicar esos primeros días de vida. Entonces, siempre se tiene que trasladar con la densidad adecuada, la ventilación adecuada, la calefacción adecuada. Si no sufrieron ningún tipo de estrés esos primeros días, no es necesario poner algún antiestrés. ¿Cuáles son estos antiestrés? Pueden ser los complejos de vitaminas o el azúcar, la glucosa que se ponía o que se recomienda. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de hacer a partir de los últimos años? Es incorporar vinagre, que puede ser vinagre de alcohol, vinagre de manzana, precisamente porque esto ayuda a bajar un poco el pH del buche y mejora mucho lo que es la flora intestinal, es decir, se desarrollan las bacterias que son benéficas para el animal. Entonces, siempre la primera semana le damos vinagre en el agua. ¿A qué densidad, a qué cantidad usamos? De 2 a 5 centímetros cúbicos por litro de agua. Esa es la cantidad de vinagre que nosotros vamos a incorporar. Con respecto a lo que es el alimento, nosotros en lo que es el pollo campero, una de las características, más allá de este crecimiento lento y la posibilidad de criarse en un sistema semi-extensivo, es que en la dieta sea formada a base de cereales y que tenga la menor cantidad de aminoácidos o aditivos que hagan a lo que es una dieta, que no sea una dieta con una mirada agroecológica. Dentro de lo que es el protocolo de pollos camperos, nosotros evitamos lo que son el uso de promotores de crecimiento, que si bien están prohibidos, algunos se siguen utilizando, todo lo que sean conservantes, lo que sean antibióticos, pero sí que se puedan incorporar lo que sean aminoácidos esenciales sintéticos y que estos vienen normalmente en el núcleo y algunos probióticos, sobre todo los que se puedan fabricar a partir del compostado y demás que después les vamos a comentar. Entonces, tener en cuenta que el alimento es obviamente fundamental, sobre todo en estos animales de engorde, y que esta ración tiene que ser una ración balanceada. ¿Qué es una ración balanceada? A veces uno piensa que el alimento balanceado que vamos a comprar no es lo que nosotros queremos porque nosotros queremos tener otro tipo de crianza. Bueno, el alimento lo podemos fabricar, lo podemos comprar, pero lo que tenemos que tener la certeza es que tiene que ser una dieta balanceada. Tiene que tener energía, tiene que tener proteína, tiene que tener vitaminas y minerales. Sobre todo, el calcio y el fósforo en el alimento iniciador es fundamental. Nosotros estamos generando un animal de engorde, tenemos que tener un muy buen esqueleto, una muy buena estructura para después generar carne, generar músculo. Entonces, ese alimento iniciador es fundamental que tenga la proporción adecuada de calcio y de fósforo. Si uno quiere arriesgarse a fabricar un alimento casero, siempre se recomienda que, salvo que estemos en una zona donde conseguimos todos los insumos para hacer un buen alimento,
el alimento iniciador lo traten de comprar y asegurarse que sea de buena calidad, y después con el de crecimiento o el terminador lo podemos fabricar. Pero si no tenemos la certeza de que ese alimento iniciador va a ser de calidad, precisamente tratemos de comprar uno que esté ya balanceado y fabricado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta en la ración? Bueno, estas son las fórmulas que nosotros utilizamos para lo que es el engorde, la etapa de iniciación, de crecimiento y determinación del pollo campero. Esta es una fórmula que nosotros utilizamos, puede haber otras. Lo que es importante es que se pueda cubrir esta parte de acá abajo, que es decir, la proteína, la energía, el fósforo, el calcio, todo lo que los animales necesitan como para tener un buen desarrollo. ¿Cómo logro esta proteína, esta energía? Bueno, puede ser con maíz, con soja, con trigo, con sorgo, girasol. Vamos a necesitar agregarle sal, vamos a necesitar agregarle calcio, el uso de los aminoácidos esenciales como es la metionina, la lisina, la colina, dependiendo la categoría de animales. ¿Qué insumos locales podemos llegar a tener? A veces, dependiendo en las zonas, hay porotos que no son precisamente la soja. Bueno, si hay porotos que se pueden usar, la línea del algarrobo, o sea, hay que ver si están caracterizados, es decir, si sabemos cuánto aportan. Existen otro tipo de insumos que son derivados a lo mejor de la industria, como el bagazo de cerveza. O sea, hay otros insumos que se puedan utilizar y que ayudan a mejorar, por un lado, a disminuir el costo de producción de estos alimentos, y por otro lado, incorporar algo que es de origen local. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el maíz solo no es un alimento, es un ingrediente más de ese alimento, fundamental. Fíjense que en las distintas categorías partimos de un 61, casi 62% de maíz en el alimento iniciador, hasta un 73, un 74% de maíz en el alimento ya terminador. O sea, es decir, es fundamental, pero no es el único. El maíz tiene algo de proteína, entonces esto menciono porque muchas veces tenemos consultas de que los animales no están creciendo, tienen problemas de patas, con dedos torcidos y demás, y lo único que le están dando es maíz, y a lo mejor le dieron 15 días de un alimento iniciador y después ya lo pasaron a una dieta básicamente a maíz molido, partido, y bueno, y ahí podemos empezar a tener los problemas de falta de crecimiento o crecimiento desparejo, lotes desuniformes. Entonces, nosotros tenemos, si a alguien le interesa, yo después de este material y todo lo que voy a ir mencionando se lo voy a dar a Santiago, se lo voy a pasar, y si no, nos lo pueden pedir. Nosotros tenemos una planilla de Excel, una plantilla de Excel, donde están cargadas todos los insumos que se han ido caracterizando, algunos insumos locales y bueno, y los principales, los esenciales que se usan para hacer alimento en avicultura, y podemos a través de esta plantilla ir armando lo que es nuestro alimento balanceado. Para esto sí se va a necesitar disponer de una moledora y de una mezcladora, que la que se está usando por lo general para pequeñas producciones es la de trompito, la que es para hacer mezcla de albañilería, pero esa máquina es la que se usa muchas veces para hacer alimento casero en pequeñas producciones. Pero repito, el maíz es un ingrediente muy importante, pero no es el único. Necesitamos tener una buena dieta balanceada. Si nosotros muchas veces no tenemos este alimento de tipo de crecimiento, que sería, nosotros vamos a utilizar lo que es el alimento iniciador en la etapa de cría, que son las primeras 5 semanas de vida del animal. Después comienza lo que es la etapa de desarrollo, la etapa de crecimiento, que va entre la 6ª y la 8ª semana, y después ya a partir de la 9ª semana hasta la edad de faena, que puede ser entre los 75 y los 90 días, ya entraría en lo que es la etapa de engorde y la etapa de terminación. Si nosotros no tenemos la posibilidad, como recién mencionábamos, de tener estos 3 tipos de alimentos, el alimento iniciador, de crecimiento y terminador, lo que podemos hacer es
mezclar el alimento iniciador y terminador, que muchas veces es lo que tenemos disponible en las forrajerías o en las plantas de alimento balanceado, y le damos los 5 primeras semanas 100% de alimento iniciador, después le damos 2 semanas de una mezcla, lo que sería un alimento 50% de iniciador y 50% de terminador, y después lo terminamos con alimento terminador. Hasta la faena decimos recién que puede ser hasta los 75 o a los 90 días. Bueno, si nosotros vamos a decidir faenar hasta los 70, a partir de los 75 días el animal ya está terminado y tiene un muy buen peso corporal. En esta etapa, entre los 75 y los 90 días, el animal consume mucho y engorda poco porque ya se frena lo que es la tasa de crecimiento. Igualmente siguen engordando y vamos a obtener un animal más pesado. Depende el tipo de animal, el tipo de producto que yo quiera vender, el quilaje de animales es a la edad que me voy a definir, si a los 75 o a los 90 días. ¿Qué es lo que podemos hacer una semana antes de la edad de faena? Bueno, ahí sí le podemos incorporar a la dieta porque ya el animal está terminado y unos 5 o 7 días antes le podemos incorporar un 50% de maíz o le podemos dejar tolvas con maíz y con chilla también, como para que con el alimento balanceado y estas otras tolvas de mezcla de cereales, que puede ser maíz, puede ser trigo, lo que nosotros generemos en el lugar, el animal también empieza a picotear otro tipo de alimentos, acá me trajeron un mate, de cereales, mejora lo que es la pigmentación, mejora lo que es el sabor y la calidad de la carne y también ayuda un poco a bajar lo que es el costo de ese alimento. Pero no llevarlo más allá de 5 a 7 días, precisamente por esto que recién hablábamos de lo que es el tratar de que los animales lleguen a la edad que corresponde con el peso indicado. Entonces, bien, tratando de resumir un poco lo que recién veníamos hablando, nosotros tenemos en este desarrollo, entonces preparamos las instalaciones, alojamos los pollitos, controlamos que el animal, miramos el buche para ver que tenga alimento en el buche, que enseguida comió alimento, que se hidrató, que están todos distribuidos en el cerco. Podemos dividir lo que es estas etapas de manejo en 3 etapas: la etapa de cría, la etapa de crecimiento o desarrollo y la etapa de engorde o terminación. La etapa de cría va entre el día 1 hasta el día 35. La densidad, para poder estimar que tenemos, son de 20 animales por metro cuadrado. El alimento que le vamos a dar es un alimento de tipo iniciador. El consumo que esperamos en esta etapa es máximo de 2 kilos y esto tiene que ver, el pollo campero va mezclado, machos y hembras, entonces bueno, dependiendo si son más machos que hembras o es parejo, va a ser ese consumo máximo que vamos a tener. Las hembras consumen 1.7 kilos de alimento y los machos consumen 2 kilos. Y al finalizar esta etapa tienen que estar pesando aproximadamente 950 gramos, hasta 1 kilo. Esto es importante conocerlo porque si nosotros no tenemos muy en claro cuál es la calidad del alimento, podemos controlarlo a partir del peso corporal. Si vemos que los animales son muy desuniformes y siempre tratando de buscar una uniformidad del 80-85%, es decir, que de este peso promedio la mayoría, el 80% de los animales estén alrededor de este peso promedio, es un indicador importante de la calidad de ese alimento que estamos comprando. Y siempre durante esta etapa la crianza es a galpón. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Por un lado, de que el animal se desarrolle bien, que absorba bien este saco vitelino, es decir, lo que es la yema, y empezar a alargar estos animales cuando ya están bien emplumados. En el verano, a veces esta etapa se adelanta, porque hace mucho calor, entonces lo importante es que no estén en épocas frías, en la pastura. ¿Qué es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta? Es poder, en zonas donde hay muchos mosquitos y donde existe la viruela,
que ese acceso a la pastura sea previo a lo que es una vacunación de viruela. La viruela en el pollo de engorde es bastante compleja porque si bien no mata al animal, pero sí los atrasa mucho. Entonces, en zonas, es una vacuna que se consigue, en zonas donde hay muchos mosquitos y que es difícil mantener baja la densidad de mosquitos, bueno, precisamente el acceso a la pastura sea posterior a lo que es la vacunación contra esta enfermedad. Pasados los 35 días comienza lo que es la etapa de crecimiento, que dijimos recién va entre los 36 a los 65 días. Acá ya podemos tener una densidad de 15 animales por metro cuadrado, pero si ya lo vamos a tener en el galpón de donde van a terminar de engordar estos animales, ya directamente calculamos las 11 aves por metro cuadrado. El alimento que le vamos a dar en esta etapa es de crecimiento, y si no, es esta mezcla del 50% y 50% de iniciador y terminador. El consumo es aproximadamente de 3 kilos, 3 kilos 700. El peso en el cual tienen que llegar, volvemos siempre a lo mismo, el pesar los animales me hace ver, por un lado, la uniformidad de ese lote, si están todos dentro del mismo, de un promedio recomendable, y también medir la calidad del alimento. Durante esta etapa ya el animal empieza a tener acceso a pastura. Esa pastura vamos a calcular 2 metros cuadrados por ave. ¿Por qué? Como para asegurar que no me quede enseguida sin pasto, y si llegamos a tener la posibilidad de hacer algún pastoreo rotativo es mucho mejor. Ahí sí podemos tener mayor densidad porque en realidad vamos a hacer un rotativo. Y que la calidad de la pastura sea una mezcla de gramíneas, leguminosas, mejorar un poco la pastura que tengo a lo mejor natural, pero que pensar en que no es que vamos a ahorrar mucho en lo que es el consumo de alimentos con lo que vayan a consumir en la pastura. La pastura cumple otras funciones, que es que el animal, al caminar, que se desestrese, mejora lo que es el aporte de ácidos grasos del tipo omega 3, omega 6, y lo que es la pigmentación. No solo importante en pollos camperos, sino también en lo que es el animal de postura. Yo recién les mencionaba que el pollo campero no son machos, van mezclados hembras y machos, muchas veces las hembras se las dejan para postura, entonces bueno, todo lo que hace al manejo, considerando que van a ser animales para lo que es la producción de huevos, este tipo de manejo es importante. Después tenemos lo que es la etapa de terminación, que va a ir desde los 65 días, desde que termina esta etapa entonces de crecimiento, hasta los 90 días máximo, que es la edad de faena. No se recomienda que pasen de los 90 días porque el animal, por un lado, ya se empieza a preparar para lo que es la madurez sexual, empiezan a acumular muchísima más grasa, y esa grasa que la empiezan a acumular es en el abdomen. No es grasa que queda entre los músculos y demás, sino es una grasa que cuando uno hace una faena la tiene que sacar. Entonces gastamos plata en alimentar animales que no van a convertir en carne. Estos animales siguen teniendo un acceso a pastura durante esta etapa, y en la etapa final, como recién mencionábamos, le podemos adicionar una mezcla de cereales. Por lo general se le da maíz o lo que se genere en la chacra. El alimento en esta etapa sí es de tipo terminador, y si bien ya quedan pocos alimentos que tienen coccidiostato, lo que nos tenemos que asegurar es que estos alimentos de tipo terminador sean de fase a faena, que no tenga absolutamente nada que pueda llegar a quedar en la carne. Nosotros defendemos la mejor propaganda es la calidad de nuestro producto final, entonces bueno, precisamente tenemos que tener la certeza de que el alimento terminador no tiene ningún antiparasitario, no tiene absolutamente nada, más que una mezcla de cereales y una dieta balanceada. El consumo va a depender de la edad a la que faene. Por lo general, si faenamos a los 75 días, son de 2 kilos, y si no, bueno, dependiendo de la edad que faenemos, en esta etapa consumen aproximadamente 250 gramos por día.
Un comentario que quería hacerles es que en este momento se está llevando adelante un proyecto de Fontagro, que es un modelo agroecológico para la coccidiosis aviar, un problema que es bastante importante en lo que es el sistema semi-extensivo, ya sea para el pollo de engorde como para la ponedora, es el tema de coccidios. La coccidiosis es una enfermedad parasitaria que es muy común, está muy difundida en el país. Normalmente lo que son los pollos de engorde se vacunan en la planta de incubación contra esta enfermedad porque, como recién mencionamos, ya se está tratando de evitar que los alimentos de tipo iniciador traigan dentro de sus fórmulas lo que eran coccidiostatos, que no son ni más ni menos que antiparasitarios. Entonces, bueno, lo que se está tratando de hacer a partir de este proyecto es, ver, por un lado, caracterizar qué coccidios se encuentran en lo que es la avicultura de pequeña escala, como por lo menos para saber cuál es la presencia de estos parásitos en los sistemas semi-extensivos, y después probar 3 sistemas de producción alternativos. Algunos que prioricen lo que son las condiciones de bienestar animal, pensando en que los animales que están en buenas condiciones van a estar, obviamente, desde el punto de vista inmunitario, óptimos, y van a poder enfrentar mejor cualquier problema sanitario, entre ellos estas parasitosis. Otro es con el agregado de orégano en la alimentación, y otro modelo es con el uso de probióticos, que estos probióticos son algunas bacterias, ácido lácticas y hongos que se forman a partir de un proceso que se hace con compostado. Y esto se le agrega al alimento. De todo esto que yo les menciono, solamente mi intención es que ustedes conozcan en lo que se está trabajando, y aquellos, si les interesa esto en particular, le podemos mandar información. Recién hablábamos de lo que son los probióticos, que hay una forma, existen muchas maneras de poder reproducir estos microorganismos. Hay un material que es de un técnico de INTA de Córdoba, de Villa Dolores, que enseña precisamente a conservar o a reproducir estos microorganismos. Hay distintas maneras, hay líquidas, hay sólidas. La que se está probando en este proyecto es la forma sólida, que se va incorporando 10 gramos por animal por día. Se hizo un cálculo pensando en lo que es el consumo de estos animales, como para preparar directamente, ya incluir estos probióticos, que bueno, que acá hay una foto de cómo se prepara, pero si a alguien le interesa le podemos mandar el material. Y lo que se vio, si bien estos ensayos recién están terminando y todavía no se analizaron exactamente los datos, pero por un lado de todos estos modelos que se plantearon, hay una diferencia con respecto a lo que es la respuesta de aquellos animales que estaban criados con algunas medidas de bioseguridad, como que es el agregado de elementos que los entretengan, como son fardos de manojos de pasto colgado, perchas, algunas botellas con agua, sobre todo botellas de color verde con contenido de agua. Todo eso hace que se entretengan y disminuye mucho el estrés, no se presentaron picajes y los resultados con respecto a la conversión fueron mejores. Con respecto a los lotes que se incorporaron, los probióticos, con respecto a los que no se incorporaron probióticos, el resultado final de la conversión alimenticia tuvo 200 gramos mejores en cuanto a la conversión, los que tenían el probiótico de los que no, y esto también se observó un mayor peso corporal. Como los datos todavía no están publicados, bueno, no los tenemos para mostrar, pero sí por lo menos adelantar que realmente el uso de estos probióticos, como otros, da un efecto importante, no solo en lo que es la conversión alimenticia, sino también en lo que es el peso corporal.
Otro de los puntos que mencionamos que en ese circuito, en ese círculo al principio de todo lo que hace a la calidad y a la inocuidad de estos alimentos, tiene que ver precisamente con lo que es el bienestar. El bienestar animal, recién mencionamos algunas de las formas que se habían medido a través de estos ensayos y que tiene que ver con la incorporación de las perchas, con algo que el animal tenga para subir, como puede ser y también como para picotear, como pueden ser los fardos. Todo hace a que el animal esté en mejores condiciones y sobre todo que si tiene por algún motivo algún desbalance en la dieta, cosa que ya mencionamos en varias oportunidades que tenemos que evitar, estos animales se empiecen a picotear. Otro de los trabajos que estamos haciendo es un poco medir la densidad que podemos llegar a llevar estos animales. Nosotros hablábamos de que según el protocolo del pollo campero había una densidad de 8 aves por metro cuadrado, 7 a 8 aves por metro cuadrado, como que era la densidad que se había recomendado. Y esto era de alguna manera por copia de lo que es el modelo del Label Roof francés. Lo que queremos pensar es, parándonos desde el punto de vista del bienestar animal, hasta dónde podemos aumentar esta densidad para ser más eficiente el sistema, pero precisamente sin que se afecte este bienestar, por todo lo que implica, no solamente por el bienestar en sí, sino por cómo afecta la calidad de la carne, cómo afecta la inmunidad de los animales. Entonces, cuando nosotros comparamos tres densidades distintas, una que era de 7 aves por metro cuadrado, que llegó a la edad de faena de los 75 días, esto es en machos, 3 kilos 265, una densidad alta, que era 9 aves por metro cuadrado, llegó a la edad de faena con 3 kilos 320, y la densidad muy alta llegó a la edad de faena con 3 kilos 265. Esta densidad es adentro del galpón. Les recuerdo, los animales están adentro del galpón hasta el mediodía y después se largan al exterior. Si bien la densidad muy alta dio un menor valor a la faena, un menor peso a la faena, pero el tener 2 aves por metro cuadrado conviene mucho más, aunque ese peso sea menor. Y esto, si bien acá nos paramos solamente en la variable del peso corporal, también lo medimos con hablábamos lo que son los indicadores de bienestar y los indicadores de estrés. En este proyecto, como indicadores de bienestar, recién lo mencionamos, observamos lo que es la lesión en la rodilla plantar y la suciedad de las plumas y la estructura de las plumas y que no haya zonas del cuerpo peladas. Y lo que vimos era que realmente, si bien esto se pondera por categorías, en los 11 aves por metro cuadrado los indicadores de bienestar animal estaban entre el parámetro 0 y 1, que quiere decir de que hay muy poca lesión de la almohadilla plantar o no hay nada. 0 es el score, 0 es no hay lesión y 1 es empieza a haber algún tipo de lesión. Y con respecto a lo que son los indicadores de estrés, lo que medimos son parámetros sanguíneos, es decir, el hematocrito y la relación de heterófilos y linfocitos, que son células sanguíneas. Eso, cuando el animal está más estresado, esos valores aumentan. Entonces, y existen, obviamente, como para los análisis de nuestros sanguíneos, tenemos los valores normales, también tenemos los valores normales de las aves, y lo que observamos es que en la densidad alta, también tanto el hematocrito como la relación de heterófilos linfocitos estaba dentro de los valores normales. Entonces, por lo que es el bienestar y cualquier signo de estrés que puedan presentar estos animales, podemos recomendar una densidad mayor, que precisamente esta condición de animales que respeten el bienestar animal se va a cumplir. Si a ustedes les interesa cualquier tipo más información de este tipo, se la podemos dar. Lo que queremos es que vean de qué manera nosotros vamos construyendo la información que vamos comentándoles o le vamos mostrando. Hasta acá sería todo lo que es
el manejo y las principales prácticas que vamos a desarrollar. Con respecto a lo que son, ya entrando a lo que son los últimos puntos que vamos a mencionar, que tienen que ver con la sanidad y con todos los cuidados que nosotros tenemos que llevar adelante para evitar que estos animales se enfermen, lo primero que tenemos que mencionar es que cualquier tipo de producción la tenemos que hacer con responsabilidad. No solamente con responsabilidad en cuanto al desarrollo y el cuidado de los animales en sí, por el respeto que tenemos que tener por ellos, sino todo lo que tenemos que tener en cuenta en nuestra forma de producir y nuestro sistema productivo, precisamente cuidando a nuestros vecinos también productores. Apuntar mucho a lo que es la prevención con respecto a lo que es el bienestar, que tiene que, a lo que es la sanidad y a la que tiene que ver con la bioseguridad. Si tenemos alguna mortandad elevada, tratar de consultar, denunciar ante el SENASA, consultar a los técnicos, a un veterinario conocido como para saber qué es lo que puede estar ocurriendo. Y también tener en cuenta que todo lo que son los sistemas semi-extensivos son lo que se llaman aves centinelas, es decir, ayudan a lo que es la vigilancia para cualquier tipo de enfermedad. Porque es cuando ocurre un problema sanitario en un galpón de pollo que están encerrados, seguramente ya antes, quiere decir que en esa zona está ocurriendo esa enfermedad, ya esa zona se contaminó y seguramente antes se enfermaron las aves que estaban sueltas. Entonces, de esa manera ayudan a lo que es la vigilancia precisamente porque son nuestras aves centinelas. Todo lo que tenga que ver con los cuidados desde el punto de vista sanitario nos involucra a todos, a los que tenemos poquita cantidad de animales y que es para un consumo familiar, y a los que tienen mayor cantidad de animales y que, bueno, ya tienen un sistema productivo armado. Hablamos bastante de lo que es la influenza, la venimos nombrando desde que empezamos con la charla. Solamente hacer algunas menciones, no vamos a detenernos demasiado en esto, pero sí simplemente tener en cuenta que es una enfermedad viral que es altamente contagiosa, la influenza aviar altamente patógena, que afecta a todas las aves de corral, es decir, a las gallinas, a los patos, a los gansos, a los pavos, y que básicamente ocurre tanto en los animales domésticos como en los silvestres. Con la diferencia que los animales silvestres no siempre muestran sintomatología, es decir, son más resistentes, pueden ser portadores de la enfermedad, pero no muestran síntomas. Entonces, hay que evitar de toda forma que las aves silvestres se pongan en contacto con nuestras aves de la granja, las aves de corral. Hasta ahora no se ha visto en gorriones, no se ha aislado en palomas, que por ahí son los animales con los cuales tenemos más contacto, ¿no? Sobre todo en las zonas semiurbanas. Tener en cuenta que el hospedador natural del virus son las aves acuáticas, entonces tener mucho cuidado si tenemos lagunas cerca, humedales cerca, de que si nosotros vamos a tener acceso, cuando los animales tengan acceso al exterior, no haya ni comida ni agua ahí para evitar que estas aves se pongan en contacto con nosotros, con las nuestras, y tener en cuenta que la única manera en que nuestras aves se pueden contagiar es si se ponen en contacto con saliva, con las secreciones nasales, con las excretas de aves infectadas, es decir, que tienen que estar en contacto. Por eso el tema de que el año pasado fue muy complejo por la sequía que hubo. Se redujeron mucho lo que eran los humedales, entonces todas las aves se concentraron en pocos lugares. Por eso se difundió mucho más. Las lluvias de este año presentan un panorama mejor y de hecho, toquemos madera, que hasta ahora no se ha presentado ningún caso, cuando el año pasado, ya en los primeros días de febrero, ya se habían diagnosticado animales. ¿Cuáles son los signos más importantes que vamos a observar? Fíjense que son comunes a cualquier otro tipo de enfermedades, entonces es muy difícil de poder diagnosticarlo. Decaimiento, falta de apetito, diarrea, descarga nasal, tos, estornudos, es lo más común. Tenemos un problema digestivo, un cambio brusco de alimento,
mala calidad de alimento, animales que no están con la temperatura ambiente adecuada. Todo eso me trae cualquiera de estos signos. Es algo que nos llama la atención, si la cresta de color morada, hay alguna enfermedad como es el cólera aviar que da muerte súbita, que es una enfermedad bacteriana que me genera esta sintomatología, o también el problema de ascitis que mencionábamos antes, que me da una muerte súbita y que al morir por asfixia me da esta cresta color morada, me puede llegar a asustar de que sea un problema de esta enfermedad. Por eso la importancia de denunciar. Si nosotros sospechamos de que tenemos alguno de estos síntomas, denunciar precisamente como para que sea el SENASA el que dice, no, miren, la verdad que no es influenza, puede llegar a ser cualquier otra cosa, trabajaremos en eso. Pero siempre es importante tener en cuenta estas otras lesiones. Problemas neurológicos, si nosotros compramos pollitos, tenemos que tener la certeza de que los animales sean de un origen seguro y que siempre estén vacunados contra Marek. A veces esta sintomatología de incoordinación, de problemas neurológicos, problemas de tortícolis, de problemas de patas, una pata para adelante, otra para atrás, esta que le dicen patas de bailarina, son problemas típicos de falta de vacuna de Marek, pero también pueden ser algo de esta enfermedad. Problemas para pararse puede ser algo nutricional, pero también puede ser de esto. Y el tema de hemorragias que puede ser en la piel o puede ser en las patas. El problema de la piel puede ser por irritación por ectoparásitos, pero bueno, también puede ser característico de esto. Lo que sí, la muerte súbita y en gran cantidad, sí es sospecha de problemas de este tipo de enfermedades. Entonces, ante cualquiera de estos signos, es importante tratar de denunciar. ¿De qué manera podemos prevenir? Todavía no está definido el tema de la vacuna. Argentina hoy por hoy no tiene una vacuna para esta enfermedad. No, SENASA está analizando la conveniencia o no, porque es bastante discutido el uso de la vacuna, pero la vacuna es un componente más de lo que es la bioseguridad. Vacunar animales sin incorporar medidas de bioseguridad no tiene ningún sentido. Entonces, volvemos un poco al tratar de esto que recién mencionábamos, de lo que es la bioseguridad, es trabajar de alguna manera con responsabilidad. Recién mencionábamos que lo que es la bioseguridad son todas las medidas que ayudan a evitar que ingrese una enfermedad a nuestra granja. Cualquiera. Hablamos de influenza como el gran riesgo por la alta mortandad que genera, pero si yo tengo un problema de salmonela también me genera un lindo inconveniente. Y sobre todo si tenemos problemas de esta salmonela que es la zoonótica. Entonces, tratar de manejar en la medida en que pueda las medidas de bioseguridad. Existe una guía que es para la habilitación de granjas de la avicultura familiar. Más allá de que nosotros vayamos a lo mejor a tener una granja que no la vamos a habilitar porque va a ser para consumo familiar, es interesante que la puedan leer porque trataron de adaptar la resolución 1699, que es la habilitación sanitaria para los establecimientos avícolas comerciales, adaptarla a lo que es una pequeña escala. Entonces hicieron como los principales puntos a tener en cuenta. Por un lado, teniendo en cuenta precisamente esto de cómo ingresan las enfermedades a la granja y de qué manera debemos digamos, salirle al cruce. La principal forma es aves enfermas. Entonces, detectamos un animal que no está en condiciones, enseguida hay que separarlo. Evitar traer animales de afuera. A veces creo que estoy haciendo un gran negocio porque consigo animales baratos y me termina saliendo, como dice el dicho, caro, porque a veces esos animales vienen portando algún problema. Roedores, moscas, mosquitos, escarabajos de la cama, todo lo que sean parásitos externos. Lo que es la calidad del agua, la calidad más que nada microbiológica del agua, tratar de que el recipiente en que le vamos a dar el agua siempre esté limpio. Si usamos un tanque, que esos tanques tengan tapa, que el agua que vayan a consumir los animales, y si no tenemos formas, digamos, de mejores condiciones de darle agua, tratar de renovarla constantemente.
no darle alimentos enmohecidos, húmedos. Si nosotros vamos a darle alimento, algún tipo de alimento húmedo por alguna práctica que queramos incorporar, esos alimentos húmedos se tienen que preparar diariamente, no se pueden conservar porque precisamente está el riesgo de las toxinas, de las micotoxinas. Separarlo de las aves silvestres, por todo lo que ya mencionamos. Tener en cuenta que tanto los roedores como los gatos son animales que a veces utilizamos a los gatos como un control, entre comillas, biológico de los roedores y los transformamos en un vector más. Entonces, evitar precisamente que los gatos estén en contacto con las aves. Y esto es algo que, si bien nos afecta más a imponedoras, el tema del reciclado de los maples. Hoy mencionamos que los pollos camperos hay hembras y hay machos, y hay, si dejamos las hembras para postura, con un buen cuidado en lo que es el control del alimento, llegamos a tener un 75, un 76% de postura, o sea que tenemos buenos resultados, no como si fuera una ponedora, animales para la producción de huevos, nunca reciclar los maples. Los maples son uno de los principales vectores de enterobacterias. Y también las personas. Tratemos de ser lo más celoso posible de que la producción tenga que meterse adentro del lugar donde están los animales, evitar, sobre todo si viene gente que tiene aves en su casa, que no se meta al lugar, porque no es necesario y porque ellos pueden tener todo perfecto en su casa, pero ser portadores y porque está todo en equilibrio, no se presenta una enfermedad, pero lo pueden transmitir. Otra de las principales formas de los vectores o de trasladar una enfermedad es con el calzado. Entonces, siempre tratar de pensar no solamente en los vehículos que puedan llegar a ingresar a nuestra granja, que pueden venir de zonas avícolas o de zonas donde se hace alguna concentración de productores de aves, como son los lugares que venden alimento balanceado o que venden insumos avícolas. Mucha gente que tiene aves va a comprar ahí. Entonces, bueno, siempre es importante que los vehículos los desinfectemos, sobre todo si vamos a buscar alimento, antes de llegar al lado del galpón. Y el tema, recién mencionamos, lo que es uno de los principales vectores, o cómo uno puede trasladar los problemas sanitarios, es con el calzado. Entonces, o tener un par de calzado del que sea adentro del galpón y cambiármelo antes de entrar a ponerme en contacto con las aves, y si no, tener algunos pediluvios como son eslacal o bolsitas como para poder tener, digamos, cubrirme ese calzado y no transmitir ninguna enfermedad que la puede venir pisando del exterior, sobre todo al lugar donde están los pollos más chiquitos. No, hoy hablamos de uno de los principales factores, es lo de la prevención y el contacto con las aves silvestres. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Precisamente es esto, que los animales consuman alimento en el exterior y si por el motivo que sea, porque tenemos un diseño que a lo mejor ya los compramos, que es lo que ocurre con las casetas móviles, que tienen espacio para que el animal duerma y ponga huevos, pero no tiene para poner ningún otro implemento. Bueno, tratar de darle lo que sé que el animal va a consumir, dárselo por día y después ya sacarlo y que estén pastando y comiendo bichitos. Lo ideal sería cuidar siempre lo que es el alimento y el agua, tratando de dárselo adentro del galpón. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, como recién mencionamos, el tema de alejarlo de las aves silvestres, entonces, o usar mallas antipájaros, medias sombras. Estas son unas mallas antipájaros que dan bastante resultado y son bastante baratas, sino diseñar los galpones de manera tal de que no evitemos tratar precisamente este contacto. Otros tipos de mallas o medias sombras, pero siempre apuntando a eso, ¿no? Sobre todo en el momento en que el animal está en la pastura. Entonces, mencionamos lo del vehículo, mencionamos lo del calzado. Si es posible cambiarse de ropa,
antes de ir a trabajar con los animales y tener una muda de ropa para el trabajo con animales. Siempre lavarse y desinfectarse las manos, sobre todo cuando vamos a trabajar con los pollitos bebés. Y siempre lavarse y desinfectarse las manos cuando vamos a recolectar huevos. Y si tenemos una granja donde tenemos distintas edades, siempre comenzar la recorrida por los más chiquitos. De esta manera evitamos trasladar algún problema que a lo mejor está rondando de los más grandes a los más chicos. Y ya para ir terminando, dentro de lo que es, sabemos que todo lo que es la producción avícola me genera residuos, ya sea lo que es la cama, el material de cama, como también lo que es las aves muertas. La forma de tratar este tipo de residuos, uno de los que se recomienda es con algún lugar cerrado, dependiendo de lo que son las reglamentaciones de las provincias. El compostaje siempre es lo que recomendamos porque trasladamos este residuo en un producto utilizable, en un material, en una enmienda. Entonces, lo ideal es, hay distintas formas de hacerlo, puede ser de esta forma que es como si fueran con camas, armando las cunas, que es con lombricultura, pero algo que es importante, que se muestra acá y no está ocurriendo acá, es que siempre tiene que estar tapado. Entonces nosotros podemos tener esta estructura, que es bastante costosa, para armar un compostado, pero al estar todo abierto, todo esto que queríamos evitar, que vengan las aves silvestres, no lo vamos a lograr. Lo mismo que el tema de roedores. Entonces tratar de armar una caseta, pero que se pueda cerrar, que pueda tener alambrado, como para poder hacer un buen compostado. Si este compost lo vamos a hacer también para lo que puedan llegar a ser el tratamiento de aves muertas, bueno, lo que es importante es, esto nosotros lo conocemos como el método Arbiza, que es un veterinario de avicultura que toda su vida se dedicó a agricultura y generó este tipo de sistemas. Está incluso hasta en pollos camperos. Si bien tarda un poco más en lo que es el compostado, porque es un animal que tiene una carne un poco más fibrosa, en 30 días ya estos animales que puedan llegar a morirse por algún motivo, sobre todo esto puede esperarse en épocas de mucho calor, se terminan compostando. La manera de hacer este tratamiento es, por un lado se ponen siempre en la misma medida, aproximadamente 10 centímetros de cama, arriba se colocan 10 centímetros de paja o de viruta o de algún material fibroso, y se colocan las aves, el ave o los que se puedan haber muerto. Lo que es sumamente importante es, si lo que queremos compostar son gallinas de postura, gallinas más grandes, es importante sumergirlas adentro de un balde con agua, mojarlas bien. Si son un pollo de vida más corta, ponerlos sin que se superpongan de manera plana es suficiente. Lo que es importante respetar es por lo menos unos 10 o 15 centímetros del borde, solamente para que no caiga fuera el lixiviado y esto me traiga mosca, me traiga roedores. Es decir, el compost tiene que ser una estructura que sea limpia, que no se genere, no se convierta en algo más de contaminación. Se colocan las aves muertas, se humedecen y arriba se vuelve a echar cama, pasto y así vamos ubicando las distintas capas. Este cuadro, una vez que llegamos a la altura que nosotros lo queremos llevar por el diseño que tengamos y demás, no lleva remoción, como aireación, como sí se puede hacer con las camas de lombricultura, y directamente se los deja que se composte. A los 30 días ya vamos a tener plumas, vamos a tener huesos, pero la carne ya se compostó. Y así podemos ir armando distintos tipos de cuadros, no sé si ven acá, que se van colocando las maderas, son cuadrados esto era de 1 por 1, pero bueno, será de la dimensión que ustedes decidan, y después para sacar este compost, acá tenemos maderas que, así como se van colocando una arriba de la otra acá, de este costado se pueden desarmar y ya se puede acceder
a esta parte del compostado, mientras en este otro cuadro se sigue compostando. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de evitar? Precisamente esto, que las aves muertas se quemen a cielo abierto, porque esto obviamente, primero que quemar un animal, los pollos tienen mucho contenido de agua, entonces es muy difícil quemarlo, quedan ahí y esto se transforma en un foco de contaminación. Y tampoco dárselo de comer a las mascotas, primero porque no sabemos de qué se murió, entonces lo podemos transformar en portadores, pero también el tema de que el animal se acostumbra a comer, las mascotas se acostumbran a comer este tipo de animales y después se puede transformar en un problema. Otra de las cosas que mencionamos varias veces que tenemos que evitar es que el agua sea agua que está sucia, que el balde o el recipiente que vaya a contener agua esté sin tapa, darle de comer en las tolvas directamente afuera de las casetas. Esto si bien es de ponedoras, pero también existen casetas o gallineros para lo que son los pollos de engorde. Lo mismo que el agua. El agua en este tipo de casetas se recomienda hacerlos con chupetes y ponerlos abajo de la casilla. Y en el caso de la comida, bueno, tratar de dárselas adentro, como recién mencionábamos, o darle lo que el animal va a consumir en función de la cantidad y la edad que tiene. Y también evitar que si tenemos una estructura, bueno, los animales estén afuera de esta estructura porque precisamente invertimos en tener una caseta móvil y no lo estamos utilizando como corresponde. En caso de, recién mencionábamos, de que uno tiene que informar, tiene que notificar, existen distintos tipos de lugares donde se pueden notificar, puede ser a través de la página oficial de SENASA, de una app que se llama Notificaciones SENASA, que se puede descargar en el celular, avisar en la oficina local o directamente contactarse con los técnicos de INTA como para que entre todos podamos tratar de encontrar la solución. Hoy, como último punto, hablábamos de lo que es la inocuidad y que nosotros en realidad estamos generando un alimento y que lo que tenemos que tratar, de hacer es que no, en esta última etapa, que es una vez que el animal se generó y llegó a la edad de faena, se pueda contaminar. ¿Cuáles son los principales problemas que podemos llegar a tener desde el punto de vista de la inocuidad o de esta contaminación? En el caso de los huevos, lo que es la salmonela, pero la salmonela zoonótica, es decir, la salmonela enteritidis, la infantis, la tifimorium, que no es la que me va a generar un problema productivo, pero sí es un problema de salud pública. Esta salmonela es compleja, tanto para la producción de huevos como para la producción de carne. Pero a su vez, en lo que es la producción de carne, el problema es otra bacteria que se llama Campylobacter, el Campylobacter jejuni. Este Campylobacter, al igual que la Salmonella enteritidis, no me genera una enfermedad, no genera síntomas de enfermedad en los animales, ni mucho menos una mortandad. El animal lo porta, sobre todo en la vesícula, en el intestino, y en el momento de la faena podemos hacer que se contamine esa carcasa. Por eso lo importante de tener buenas prácticas de faena cuando nosotros vamos a tratar de desarrollar esta actividad. Nosotros tenemos un material que precisamente muestra distintas formas con distintos implementos o distintos equipamientos para lo que es la faena, ya sea para lo que es una faena de consumo familiar, tiene que tener los mismos cuidados que si es para comercializarlo, porque en realidad vamos a empezar a consumirlo en el núcleo más chico que es la familia. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de tener en cuenta? Como regla general es que todo el sistema de faena se haga con el pollo colgado. Evitar cualquier superficie de contacto, como para evitar que esa precisamente superficie de contacto pueda estar contaminada y me contamine esta carne de pollo en la cual ya se convirtió este animal vivo posterior al sacrificio.
Otra de las condiciones que tenemos que tener en cuenta, como recién mencionábamos, el Campylobacter es una bacteria que se encuentra en la vesícula biliar o en el intestino. Entonces tenemos que tener en cuenta que si se rompió el intestino, se rompió la vesícula, es un animal que no es solamente que va a tener feo gusto, sino que también tenemos serios riesgos de que esté contaminado. Por eso es importante, sobre todo para el tema de los intestinos, es respetar lo que es el tiempo de ayuno. Cuando nosotros vamos a decidir la faena, organizar este tipo de actividad, dejarlo un ayuno entre 8 y 12 horas, y de esa manera, si bien vamos a tener materia fecal en los intestinos, pero va a ser en mucho menor cantidad, entonces podemos manipular de mejor manera todo lo que es la evisceración. Y también manteniendo el animal colgado, es más difícil que al extraer estos intestinos, al eviscerar el pollo, si se contagia, se rompe cuando lo estamos apoyando sobre la mesa o se elimina materia fecal sobre la mesa, el animal está colgado y no se contamina. Pero esto lo tenemos que tener en cuenta porque a lo mejor hacemos una muy buena crianza y al final la terminamos perjudicando. Entonces, como conclusión y para ir terminando, tenemos que preparar el lugar antes de la llegada de las aves, reforzar siempre lo que son las medidas de bioseguridad y de manejo en las granjas, dar de comer y tomar agua en la medida de lo posible adentro, en lugares cerrados, y que ese alimento y el agua sean de calidad, mantener a las aves dentro del galpón y controlar el tiempo de traspatio, es decir, el tiempo que están en el acceso a pasturas. Si es posible, cubrir el acceso al exterior con malla antipájaros si es un lugar reducido, y si no, bueno, tratar de, si hay algún problema sanitario en la zona, no dejar los animales sueltos. Disminuir y controlar siempre el ingreso de personas a la granja, esto es sumamente importante. Mantener las instalaciones limpias, desinfectadas, lo mismo que el equipo, comederos, bebederos, implementos, los nidos, si son ponedoras, con la mayor frecuencia posible, y bueno, el acceso de cualquier vehículo que tenga que llegar hasta el lugar, siempre desinfectado. Almacenar el guano o la cama o hacer compostado, o si lo vamos a almacenar para hacer algún compost o probióticos, mantenerlo siempre tapado. En caso de que observemos alguna enfermedad, como algún problema sanitario de muerte súbita o alguno de los signos que mostramos, tratar de denunciar. Y esto se lo comparto porque justo antes de empezar con la charla nos lo mandó recién Senasa, que bueno, son nuevos mensajes o difusiones que hacen por el tema de influenza aviar. Siempre es más o menos lo mismo que mencionamos nosotros: mantener a las aves encerradas, utilizar ropa y calzado exclusivo para trabajar en las granjas, utilizar bolsas para proteger el calzado, mantener limpio el lugar, el gallinero, restringir el acceso de aves silvestres al agua y a la comida. Y bueno, llegado el caso, siempre la detección temprana es sumamente importante, precisamente para disminuir cualquier riesgo. Y bueno, y acá están todas las notificaciones que se pueden llegar a realizar. En principio, agradecer siempre que las fotos que usamos son de productores o de colegas o de compañeros de la facultad. Mencionarle que, bueno, que así como hoy hablábamos de la faena, está esta guía de buenas prácticas de faena, que tiene en cuenta todos estos datos que fuimos mencionando y muestra las distintas formas de faenar. Y obviamente, como mencionábamos al principio, dependiendo del destino de las aves, estos faenadores tienen que estar, o la forma de faenar, avaladas por los municipios. Y también tenemos un manual de buenas prácticas en Pollo Campero que habla un poco de todo el manejo, de todos los cuidados que tenemos que tener, que fue el trabajo final de la tesina de una veterinaria, de la Facultad de Veterinaria, que bueno, está también accesible si a ustedes, a algunos les interesa disponer de este material. Por cualquier consulta está mi correo electrónico, ya sea un Gmail o el correo de INTA, por cualquier información o más datos que quieran obtener de este tipo de sistemas productivos.
Así que bueno, muchas gracias